Hola, hola. Bueno, muy bien. Si algunos si se quieren acercar, si se sienten muy lejos, lo pueden hacer. Si no, no hay ningún problema. Nos costó un poquito, ¿no? Después de todo lo que nos generó la pandemia, esa pateada de tablero que nos generó la pandemia, volver a recuperar un espacio seguro, como iglesia, de enseñanza, con una modalidad. Pero bueno, creo que estamos un poquito en el objetivo que teníamos de que la enseñanza sea lo más segura, lo más prolija, que genere instrucción, que genere contención, discipulado, pastoreo, todo lo que queremos que la Biblia genere desde la iglesia. Al menos la iglesia no es el lugar único y ni siquiera es el principal, al menos yo siempre lo pensé así, desde el cual tiene que surgir todo eso que tenga que ver con la enseñanza, ¿no? Para mí esto es algo que uno tiene que aceptar, que lo tiene que encontrar en el devocional personal, individual, cada día de su vida, ¿no? Pero como iglesia tenemos responsabilidad de hacer muchas cosas, de evangelizar, de enseñar, de aconsejar, de pastorear. Y bueno, soñábamos con tener un espacio claro, seguro y prolijo, y consideramos, al menos por este tiempo, que este es el modelo. Apropiarla o adecuar la enseñanza a cada edad es algo muy, muy importante. Muy importante. Hoy en día estamos muy lejos de la mentalidad y el psiquismo de un niño y muy lejos de la mentalidad y el psiquismo de un adolescente, como para pretender desde una enseñanza única lograr el objetivo de que todos lo puedan aprovechar con la misma intensidad. Yo tengo 52 años, me considero joven, pero extremadamente viejo para hablarle hoy en día a un niño. Y hasta a un adolescente también, ¿no? Entonces, apropiar la enseñanza, adecuar la enseñanza a la edad me parece algo clave y si lo podemos sostener va a ser algo muy bueno. Trabajemos en cuanto a eso, en cuanto a gestionar para que toda la familia esté acá, para que los niños estén acá, para que los adolescentes estén acá, para que las madres estén acá, porque van a recibir una enseñanza segura, preparada y valiosa. ¿Amén? Bueno, hermanos, vamos a predicar. Teníamos el domingo pasado planteé un poco el objetivo que tengo al menos en mi corazón respecto a algunos domingos que yo voy a estar enseñando. Y Dios puso en mi corazón a hablar respecto a valores para una humanidad en Jesús. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Jesucristo es nuestro Salvador, es una persona, nosotros creemos en Él, no creemos en una filosofía de vida. Para nosotros la verdad es una persona, creemos en Jesucristo, Él está vivo y su persona es la que obró nuestra salvación. Pero claramente Jesucristo nos propone un modelo de vida humana, de vida, en todo sentido de la palabra, amplio de la palabra, en todos los sentidos. Y uno puede descubrir en todo el discurso, porque Jesucristo habló muchísimo, muchísimo, puede descubrir algunos valores que para Él eran principales para nosotros tenerlos para nuestra vida. Hay valores para una vida humana en Cristo. ¿Se entiende el concepto? Vamos a tratar de descubrir los que para mí son principales. ¿Cuántos valores enseñó Jesús? 2 millones de valores. 2 millones. Pero creo que hay algunos que realmente tienen más relevancia por la cantidad de palabras y de tiempo y de discurso que Jesús les dedicó, y si era importante para Él, para la vida humana, tienen que ser importantes para nosotros, para nuestra vida. ¿Amén? Hoy no lo tenemos a Walter, que el domingo pasado cada vez que decía amén me gritaba un amén de allá atrás. Nadie me alentó tanto en un mensaje como Walter. El primer valor que quiero resaltar hoy es este. Integridad. Todos más o menos tenemos una idea de lo que es la integridad, pero vamos a tratar de perseguir este concepto en el discurso de Jesucristo y en el concepto bíblico. ¿Qué entendemos por integridad? Por integridad entendemos lo íntegro, lo completo, lo que tiene todos los integrantes, lo que yo integro. Habla del todo y de cada una de las partes.
no es necesariamente lo completo, lo lleno, es que está integrado, que todo lo que tiene que estar ahí, está ahí. No sé si me van siguiendo con el concepto de lo que es integridad. Cuando hablamos de integridad en la vida de una persona, hablamos de que la persona, todas las áreas de su vida, tengan correspondencia con lo que esta persona declara y sostiene. ¿Van siguiendo? El concepto de integridad, si lo buscamos en el diccionario, dice que es que el actuar esté acorde con los principios que esa persona sostiene. Que el actuar esté acorde a los principios que esa persona sostiene. Y saben que la integridad, paradójicamente, es una de las enfermedades y las patologías más graves dentro de las religiones. Esto es sorprendente, pero a veces la falta de integridad uno la encuentra, lamentablemente, más en personas muy religiosas, y no estoy hablando solamente de cristianos, estoy hablando de todas las religiones, que tienen un discurso que no coincide con la vida que están llevando. Yo quisiera alentarte a que vos tengas una actitud ahora para pensar en vos, como yo estoy pensando en mí y estuve diciendo al Señor que haga que el Espíritu me mantenga enfocado en mí. ¿Por qué? Porque saben que nos pasa también, y ahí está un poco el germen de la falta de integridad, que siempre que pensamos en alguien que no es íntegro, pensamos en otro. ¿Vieron? Tal vez ustedes cuando yo estaba diciendo estas palabras ya estaban pensando en alguien. Y es que este es el pensamiento satánico. Somos especialistas en descubrir los errores del otro cuando con nuestros propios errores no sabemos cómo hacer. Es una realidad lamentablemente muy diabólica y muy satánica que hace que las personas desarrollemos comportamientos y conductas con falta de integridad. ¿Qué sería lo opuesto a la integridad? Una persona es íntegra, buenísimo, qué lindo. ¿Qué sería una persona no íntegra? Pregunto, a ver si nos acercamos al concepto de Jesucristo. ¿Qué les parece? Si una persona no es íntegra, ¿qué es? Bien, salió. Careta, muy bien. ¿Qué otra palabra? Tommy, ¿qué hablas? Solitario, bueno, puede ser, pero me parece que nos alejamos mucho, ¿eh? Falso, hipócrita, falso, careta, ayuto, incoherente, bien, ¿qué más? ¿Eh? ¿Va a ser cruel? Puede ser, que tal vez no es cruel, no es malo. Porque, a ver, tal vez está bueno acotar un poquito. No estamos hablando de tener o no tener errores, porque todos tenemos errores. Yo, si quieren, les hago una lista de los míos, los tengo bastante identificados, ¿eh? Y me remolestan, los conozco muy bien mis errores y tal vez vos conocés los tuyos. No estamos hablando de cometer o no cometer errores, de ser malos o de ser buenos. ¿De qué estamos hablando? Pregunto. Claro, y de la falsedad, que sería otra palabra. Careta, hipócrita, trucho, falso. ¿Se entiende el concepto? De esto queremos hablar. Hipócrita es la palabra que usa ¿quién? Jesús. La usó, no conté, pero muchas veces. Y vamos a leer textos respecto a esto y ya desarrollamos un poquito el tema. Joel me va a ayudar con NTV, Mateo 7. Igual ustedes tienen sus Biblias, pero si alguno quiere, lee de ahí. Mateo 7. Vamos, miren, podría buscar un montón, pero un montón de textos. Escuchen bien esto. Podríamos buscar, pero un montón de textos en los discursos de Jesús que hablan de la hipocresía. Yo solamente me voy a enfocar en Mateo 7 y en Mateo 23, creo. Para usar solamente Mateo y para usar solamente 2 capítulos. Pero podríamos usar todos los capítulos de Mateo y usar Marcos, Lucas y Juan y encontramos discurso tras discurso de Jesucristo hablando de este concepto. Solamente por una cuestión de que sea más simple el buscar y el leer, es que voy a leer estos textos, no porque sean los únicos. Entonces, por eso digo que es un valor que Jesucristo defendió y enseñó muchísimo, y entonces nosotros tenemos que tenerlo para nuestra vida. Vamos a leer Mateo 7. Yo igual no creo que termine el desarrollo hoy, va a quedar algo para el domingo que viene. Y si alguien no tiene Biblias, tenemos una mesita ahí con un montón de Nuevos Testamentos que te los puedes llevar y usarlos porque lo que vamos a leer está ahí. Vamos ahí, Mateo 7:1.
Dice, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla, en el pedacito de madera que tiene tu hermano en el ojo, y no le das importancia a la viga, al tronco, al tirante que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astillita del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Terrible la palabra de Jesucristo. No sé si te impacta a vos, a mí me impacta mucho esto. Vamos a pasar al mismo capítulo 7, versículo 21-23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no, fíjate, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios. E hicimos muchos milagros. Son cosas muy religiosas estas, ¿no? Hay que tener poder para hacer todo esto. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Jesús, con un lenguaje bastante fuerte y extremista, está diciendo, en otras palabras, lo que es una vida sin integridad, falsa e hipócrita. Y pasamos al último texto. No es el último. Capítulo 15, versículos 1 al 12. Mateo 15, 1 al 12. Traten de mantener en su mente el concepto de integridad en oposición a hipocresía. Dice, está hablando con los maestros, ¿no? Mateo 15, 1. Jesús dice, se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley. Eran personas que sabían, pero no mucho, muchísimo de la ley, que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Y empieza Jesús, agárrense, ¿eh? ¿Y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y también el que maldiga a su padre y a su madre será condenado a muerte. Ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. Perdóname, mamá, papá, no te puedo ayudar, porque este tiempo o esta plata o esta energía lo tengo que poner en la iglesia, ¿viste? Seis, en ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Hipócritas. Tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Podríamos seguir leyendo, pero vamos al capítulo 23. Y después en tu casa trata de volver a estos textos, que son súper conocidos, pero yo quisiera que el Señor los aplique en nuestros corazones en este domingo. 23, versículo 3 y 4. Mateo 23, 3 dice, así que ustedes, o sea, está hablando en cuanto a los fariseos, le dice a los discípulos en cuanto a cómo se comportaban los fariseos. Así que ustedes deben obedecerlos, a los fariseos, y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre las espaldas de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. 23, capítulo 23, versículo 23, con este terminamos. Quise leer bastantes textos, la idea es que enseñemos Biblia más que otra cosa. 23. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10% de sus especias, porque era una obligación para el judío dar el 10% de todo, hasta de la menta, hasta de
de todo, ¿no? La menta, el anís, el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia, la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos cuelan el mosquito. A ver, van a tomar un vaso de agua y dicen, no, tiene un mosquito, lo voy a colar, si no, no me lo tomo. Cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Es terrible, esto lo usó todo el planeta, ¿no? No solamente los cristianos. Cuelan el mosquito para tomar un vasito de agua. No, tiene un mosquito. Pero por dentro se están tragando cada camello, dice Jesús. Qué fuerte el lenguaje, ¿no? Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, así quedará limpio también por fuera. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Podríamos seguir leyendo, es muy fuerte, es un contenido, es un valor, es un principio para la vida humana en Jesucristo, la integridad, la integridad. Ahora, ¿por qué nos pasa que perdemos la integridad y podemos desarrollar una vida de falsedad y de autoengaño? ¿Por qué? Yo creo que nadie se levanta a la mañana diciendo, ¡ay, qué hermoso día para ser hipócrita! Al menos yo no me levanto así. Pero ¿por qué esto se desarrolla en nuestra vida y por qué Jesús lo ataca mucho? No sé, vamos a anotar algunas cosas, ¿no? Pero lo que podríamos graficar, yo decía, es como una especie de vida que tiene un actuar que tiene que condecir con la verdad interna. Pero acá tenemos una persona íntegra, ¿no? Pero cuando tenemos una persona hipócrita, este actuar se va divorciando cada vez más de su verdad. Y vamos a analizar este proceso, y acá vamos a meter un poquito de psicología, utilizando los conceptos que el Señor Jesús nos da. La psicología, yo siempre digo que no descubre nada, clasifica nada más lo que ya el Señor nos enseñó, ¿no? ¿Cómo sería el proceso? Con esto vamos a terminar por hoy para tratar de descubrir ese proceso, y el domingo que viene vamos a pensar en los antídotos, en la cura, en la manera de no empezar acá a separarnos, ¿no? Porque el tema tenemos que atacarlo acá. Después acá se complica mucho, cuando ya la cosa está muy avanzada. Hay 4 pasos en el proceso de la hipocresía, ¿eh? Voy a borrar y voy a anotar eso que me parece más importante, el proceso de la hipocresía. Si tenés algo para anotar, anotá, y si no, después me preguntás si lo podemos volver a... Porque es un proceso, vuelvo a lo mismo, no nos levantamos diciendo, hoy quiero ser hipócrita. El primer paso, la primera baldosita en ese proceso, en ese camino, es la ignorancia o el desconocimiento. La ignorancia o el desconocimiento. ¿Qué sería esto? No sé, no me doy cuenta que tengo algo en mi vida que está desintegrado. Porque te puede pasar. Quiero que entiendas que esto te puede pasar. Que no te das cuenta que en tu vida hay falta de integridad. A veces el Espíritu te lo va a revelar, pero para que el Espíritu te revele tu desintegración, tenés que estar cerca del Espíritu. A veces no estamos. Hay fases de nuestra vida que no estamos cerca, que estamos enfriados, qué sé yo. A veces hay personas que se acercan y nos dicen, pero hay que ver qué personas, cómo me lo dicen y qué me dicen. Entonces tal vez tampoco me sirve. ¿Se acuerdan un ejemplo de alguien que estaba en falta de integridad y desconocía, tenía ignorancia? ¿En la Biblia? Claro. ¿Quién lo dijo?
¿Cómo fue, Santi, esa ignorancia o ese desconocimiento de David? ¿Por qué decís de David? Adulterado. Natán. Bien, ¿y se acuerdan cómo lo hace volver en sí a David? ¿Entendieron la historia, no? David el rey, tenía todo bajo control, pero un día mira por la terracita una mujer muy hermosa que se estaba bañando y dice, la quiero. Era un rey y la traen. Y él se acuesta con ella. Una locura lo que hace, porque encima, como dice Santi, manda a matar al esposo, lo mete en la guerra en la primera línea para que muera. Pero viene Natán, el profeta, ¿y qué hace? Le cuenta una historia. Le dice, ¿sabes, David? Había un hombre rico que tenía un montón de ovejas. Y había uno pobre que tenía una sola ovejita. La recuidaba a su ovejita, la ovejita comía en la mesa con él, con sus hijos. Pero este hombre rico un día recibe una visita de unos amigos y le quiere hacer un asado, un cordero. Y dice, voy a tener que matar un cordero, pero no quiero matar uno de los míos. Sacale a ese que tiene una sola, sacásela. Y la mata y le da de comer a los amigos. Dice David, ese hombre tiene que pagar 4 veces más por lo que hizo. Y Natán que le dice, sos vos, David, ese. ¡Chan! Le cayó una ficha así a David. ¿Era malo David? Era bueno. Tenía errores como todos tenemos, pero saben, estaba acá, en desconocimiento, en ignorancia. No se daba cuenta que su vida se estaba desintegrando, que había falsedad, que había hipocresía. Que los caminitos, como había dibujado acá, se empezaban a separar. Y Dios tiene que mandar a alguien. A veces Dios te va a mandar a alguien. O a veces va a usar una historia, algo. Pero prestale atención. Porque si no empezás a atender acá, vas a pasar al segundo paso. Vamos a pasar, estoy hablando de mí, el Señor lo sabe. Vamos a pasar al segundo paso, que yo lo nombré impotencia o frustración. Es cuando empezás a luchar con eso que parece que está mal, que no tendría que estar, que te desintegra, que no lo ven los demás, pero que vos lo sabés que lo tenés, y empezás a luchar y empezás a ganar pulseada y perder pulseada, y empieza como un tironeo y una inestabilidad y una especie de vida en la cual me empiezo a preguntar, ¿realmente esto es un error o no es un error? ¿Realmente la persona que me señala este error tendrá razón o estará equivocado? ¿Realmente lo que dice la Biblia es verdad o la Biblia a veces es demasiado legalista? Entonces empezás un proceso de tiempo que intensifica esa disociación, esa falta de integridad, esa hipocresía, y caes en un estado de impotencia. ¿Me van siguiendo? Si alguno se pierde, me para, en serio, ¿eh? O quiere acotar algo, o cuestionar algo, o enriquecer con algo. Es una clase abierta, ¿eh? ¿Me van siguiendo? Vamos ya a pasar al tercer paso, que son los más importantes. Y es cuando ya la cosa genera un mecanismo que acá lo vamos a ver en la Biblia, y es un mecanismo de defensa de la psicología. Los que algo saben de psicología saben que esto existe. Negación y proyección. Negación y proyección. Perdón la letra. Negación y proyección. Que esto es algo que ahora lo vamos a encontrar en el discurso de Jesucristo. ¿Qué sería esto? Cuando yo hay algo que no quiero integrarlo y acomodarlo a como tiene que ser, porque no puedo, aparentemente no puedo, o no quiero, o no me sale, comienzo a negarlo. Comienzo a decir que no está mal. Y la manera de negar eso, ¿saben cómo es? Esto es un mecanismo que la psicología lo estudia mucho. Ocultándolo. ¿Y saben cómo es la mejor manera de ocultarlo? Negarlo. Y amplío esto. Lo niego, lo oculto. ¿Y saben cómo es la mejor manera de negarlo para mí? Proyectándolo en otros. Esto a mí me pasa, no sé si le pasa a ustedes, pero yo lo tengo muy estudiado en mí. Es cuando lo que vos está fallando, lo proyectás y lo señalás en los demás.
Es terrible cuando caemos acá, ¿eh? ¿Quieren que lo veamos en el discurso de Jesús? Alguien que lea Mateo 7, 1 al 5, por favor. 7, 1 al 5. Ya lo leímos en realidad, pero léanlo bien fuerte, porque es muy importante. Bueno, hasta ahí nomás. ¿Pero vieron que ahí está? Muy claro. Está todo, ¿eh? Terminamos negando y proyectando. Yo creo que este es un muy buen momento para que le pidamos ahora al Espíritu Santo que meta linterna dentro nuestro. Yo estuve haciendo mucho esto en esta semana. Que me haga ver qué áreas de la vida a veces caen en falsedad, en engaño, en hipocresía, en falta de integridad. Si quieren, entre todos podemos ayudarnos para iluminarnos. Acá nadie va a estar echándole en cara nada a nadie en público. No, nos amamos, somos una iglesia que nos amamos mucho. Yo celebro que el Amparo sea una iglesia con amor, con relaciones de amor sanas. Podemos tener desacuerdo, diferencia, pero acá nadie le va a tirar tierra a nadie. Amén. Y sigamos siendo siempre así. Así que podemos hablar con la tranquilidad que nadie está hablando de nadie. Quiero que nos ayudemos a reflexionar, que prendamos la linterna entre todos. ¿Qué áreas de la vida a veces caen en estas falsedades e hipocresías? Familia, por ejemplo. Yo les podría poner una cámara GESEL en mi consultorio para que ustedes escuchen las cosas que a veces familias cristianas viven de las puertas para adentro. No lo podés creer. No lo podés creer. ¿A qué niveles de disfunción familiar se puede llegar a vivir una familia cristiana? Pastores, pastoras, gente de trayectoria, pero que de las puertas para adentro vivían cosas siniestras. No quiero nombrar para no ser amarillista. ¿Por qué les pasa eso a esas personas? ¿Porque son malas? ¿Porque se levantan un día diciendo quiero ser hipócrita? No, porque entran acá y no paran el proceso y se sigue. Y a veces en la familia podemos vivir estas faltas de integridad y estas hipocresías que nos llevan a, qué sé yo, a hablar del amor a todos, a cuidar a todos, a hacer todo por todos, pero por los míos, los propios, los de sangre, no hago nada o maltrato. A nivel trabajo, iba a pasar un videíto acá, que por ahí el domingo que viene lo pasamos, Joel, de 5 minutos, ¿no? Que habla de lo que es la integridad en el trabajo, cómo podemos ser falsos, hipócritas. Tal vez alguno tiene algo en mente que lo pueda poner acá y que nos ayude a ver áreas en las que se cae en esto. Sin vergüenza, en serio. Bueno, la iglesia y el servicio, bueno, está de más decir que los ministerios lamentablemente son una cueva y un riñón desde el cual nosotros podemos llegar a ser muy negadores y muy proyectivos, ¿no? Claro, claro, claro. Cuesta ver, y lo que más cuesta, y vamos ahora ya al cuarto paso, sí, sí, claro, obvio, ¿no? Y claro, claro, y para que el otro se caiga, claro, 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 es dinamitar al otro
Porque hay un problema tan grande con tu vida que... Claro, tal cual. Ahí León Gieco tiene una frase que a mí me encanta, una canción que dice, mandan a matar para sentirse más vivos, ¿no? Me encanta esa frase de León Gieco. A veces tenemos esta locura, los cristianos, de necesitar destruir al otro, porque cuando yo critico y proyecto y señalo los errores de ese hermano, de ese pastor, de esa iglesia, parece que me siento más vivo, más sano. Locura. Y caemos en este punto. Y ahora vuelvo a lo de Analía. Sí. Claro. Pero ni hablar. Tal cual. Siempre lo hicimos en el amparo, ¿eh? Y sigámoslo haciendo, ¿eh? No perdamos eso. Claro, claro. Exacto, exacto. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo. El último paso sería, también estoy usando conceptos de, lo estoy escribiendo mal, disociación, ¿cómo va? Termina con S, ¿no? Disociación, ¿no? Disociación. Bueno, disociación o incongruencia. Tienes razón, claro. Disociación o incongruencia, dice acá, aunque no se entienda. Este también es un concepto de la psicología, pero está acá, en la Biblia. Alguien que lea Mateo 23, 1 al 4. Por favor, bien fuerte el que lo tiene. Mateo 23, 1 al 4. Lo leímos igual recién. ¿Quién lo lee? Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Bien, ¿vieron? Ahí está la disociación o la incongruencia. Hay personas, en este caso los fariseos, que tenían un discurso y Jesús lo único que puede hacer es decirle a los discípulos, miren, escúchenlo, sí, porque lo que dicen está bien, está enseñándola bien, la Biblia o la ley, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿eh? Porque están disociados. ¿Se acuerdan de las dos rutitas, de los dos caminitos? Están disociados, hay incongruencia. Y cuando llegás a este punto, que es lo que recién Analía nos iluminaba y nos decía, es un problema. ¿Sabés cuál es el problema? Porque acá ya no hay reflexión. Y si vos les vas a señalar un error, ¿sabés qué van a hacer? Lo que hicieron con Jesucristo, te van a crucificar. ¿Qué hicieron los fariseos con Jesucristo? Los llevaron a los romanos para que lo crucifiquen. Ellos no podían, pero llamaron a los romanos diciendo, miren, este hombre es lo peor que existe. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo? Estaba llamándolos a la congruencia, a la integridad, porque ellos estaban totalmente hipócritas y disociándose, pero llegaron a un punto tal de disociación y de incongruencia que ya no les entra una bala. Y encima no solo proyectan, sino que te van a atacar y te van a decir que vos tenés que ser crucificado. Por eso acá no tenemos que llegar, hermanos, que el Espíritu nos guíe y nos mantenga humildes intelectualmente hablando. Vuelvo a lo mismo, no estamos hablando de ser perfectos o pecadores. Todos somos pecadores. Perfecto acá no hay nadie. Estamos hablando de integridad y de humildad intelectual para ayudarnos a corregirnos y para darnos cuenta y volver a tiempo de ese camino. ¿Cómo salir de acá? Es mucho lo que tenemos que hablar para cómo revertir este proceso. Por eso me pareció más apropiado dejarlo para el domingo que viene y trabajar algunos conceptos que me parece que también son importantes, bíblicos. Yo los articulo con mi profesión, con la psicología, porque me parece que la psicología estudia mucho el comportamiento humano y este no es un problema de los cristianos solamente, es un problema del ser humano, ¿no? Entonces creo que nos va a ayudar. Pero creo que podemos cerrar acá para no hacer
mucho embrollo con todos los conceptos y tal vez sea un momento para que el Señor nos aliente a entender que esto tiene que ser un valor de vida para nuestras vidas. Acá hay muchos de nosotros que somos cristianos de hace tiempo, hay otros que son más nuevos en la fe, y yo quisiera que en el amparo vengan muchas personas que tal vez no saben casi nada de la palabra de Dios, pero que se puedan encontrar con estos conceptos y que les sirvan para su propia vida. Esto no es para creyentes viejos, esto es un valor para la vida, para que podamos tener una actitud coherente, no falsa, y desde ese lugar de integridad podamos sanar mucho. ¿Conocés personas bastante, porque nadie es 10 puntos íntegro? ¿Conocés personas íntegras? Yo conozco algunas, no muchas, que para mí son referentes, que son íntegras. Yo digo, los veo y la verdad que veo su manera de vivir. Tienen errores, como todos tenemos, de carácter, pero es íntegra esta persona. No es trucha, no es falsa, no es hipócrita. Estoy dispuesto a recibir lo que sea de esa persona, porque me hace bien acercarme a esa persona. Y lo que esa persona me dice, aunque tal vez en algún momento me haya llegado hasta molestar, sé que no me lo dice de acá, me lo dice desde otro lugar. Valora mucho, si conoces a alguna persona así, acércate mucho. Pero si estás cerca de alguna persona que no es íntegra, que vos lo ves y te das cuenta que en su vida hay cosas que no son íntegras, que no están adentro de la bolsita, que no está todo ahí porque hay áreas de su vida que... Tened cuidado en cuanto a recibir su consejo, recibir su influencia, porque no sé hasta qué punto te puede llegar a beneficiar eso. El mensaje de hoy es para que vayamos hacia la integridad y para que nos acerquemos a Jesús, que es el que puede ayudarnos a ver nuestros errores y a corregirlos. ¿Amén? ¿Nos queda un minuto? No, ya estamos, ¿no? ¿Ya estamos? ¿Querés orar, Cristian? Buenísimo el tiempo, precioso lo que pudimos aprender. ¿Alguien quiere orar por esto? Así no oro yo. ¿Sí? Agradecerle a Dios por lo que hemos recibido. ¿Quién quiere orar? Ani.